Bueno, afina la guitarra que empezamos. Quiero que no lo podría vivir. Quiero que me besen. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y hoy os traigo una canción que me han pedido muchísimo. Bueno, como habéis escuchado, es la canción de Válgame Dios de Niña Pastori. La voy a explicar muy facilito para que lo entendamos todos, para que podamos coger los acordes bien y también los arpegios de la mano derecha. Muchísimas gracias y vamos allá. Bueno, empezamos con la intro. Un 0 en la cuarta cuerda, ¿vale? Con la mano derecha lo que vamos a hacer es esto. ¿Vale? Que sería pulgar, índice en la tercera y medio en la segunda. Ponemos un 3 en la segunda cuerda y un 2 en la tercera cuerda. Lo vamos a poner con el dedo 1 y con el dedo 3 y sería, ¿vale? O sea, pulgar, índice, medio, cuarta, tercera y segunda. Ahora lo mismo, pero con el del 2 cambiamos al 3 con el dedo 3. Ahora este 3 de la tercera cuerda lo pasamos a la cuarta cuerda. Y aquí sí hacemos hasta la primera. Y ahora lo mismo con un 2 en la cuarta, con el dedo 1. Lo hago entero. Y repetimos otra vez. Se hace unas cuantas veces. Ahora, si nosotros lo queremos hacer como una intro, con que lo hagamos un par de ruedas, o sea, esto. Y listo, ¿vale? Para no ser muy pesado. Si tenemos otra guitarra, podríamos hacerlo de... Pero si no tenemos ninguna guitarra, pues eso lo hacemos un par de ruedas y ya está. Y ahora cambiaríamos al este acorde, que es un si bemol séptima mayor, que sería un 1 en la quinta, un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda. Y hacemos quinta y ahora cuarta y las tres primeras. Tenemos que hacer esta intención. Primero la quinta, después la cuarta y después las tres primeras. Y ahora lo mismo lo hacemos. El dedo 3 lo dejamos en la cuarta cuerda y quitamos los demás. Y ahora le damos un 0 a la quinta y con la mano derecha hacemos lo mismo. Quinta, cuarta y ahora tercera, que es al aire, y ahora con el dedo 1 pisa la segunda cuerda y la primera. Entonces sería, ¿vale? Acordarse que en la tercera cuerda es un 0, ¿vale? Y ahora ponemos un sol menor, ¿vale? Que lo podemos poner aquí con este dedo también. Lo que pasa que yo, como voy a tocar la sexta y la cuarta, tercera y segunda, este dedo no va a sonar. Pero por si acaso, si puedes ponerlo, lo pones. Si ves que es muy difícil, lo que puedes hacer es utilizar, en vez de la cejilla, utilizar todos los dedos, así. El dedo 1, el dedo 2, el dedo 3 y el dedo 4. Pero yo lo estoy haciendo en el vídeo así, ¿vale? Porque utilizo la quinta cuerda. Entonces lo voy a enseñar así. Sería una cejilla en el traste 3 y ahora en el traste 5 en la quinta cuerda. Y hacemos sexta, quinta y después cuarta, tercera y segunda. ¿Vale? Con el índice medio anular. ¿Vale? Entonces. Y ya ahí empezaría lo que es la letra. Empezamos aquí, ¿vale? Que estamos haciendo el mismo acorde que este. Si os fijáis, suena muy parecido. Entonces sería en la sexta cuerda el traste 6. Y ahora en el traste 7 en la cuarta y en la tercera. Y en el traste 6 también en la segunda cuerda. Y hacemos. Vamos haciendo un arpegio. Sexta, cuarta, tercera, segunda. Ahora lo que voy haciendo es esto. ¿Vale? De aquí lo que hago es que dejo el dedo 2 y aquí pongo la cejilla. En el traste 5. Y lo mismo, sexta, cuarta, tercera y segunda. Ahora lo que hace es, pasa la cejilla al 3
Y donde teníamos el dedo 2, que es en el sexto traste, ponemos el dedo chico. Y aquí en el quinto traste es la cuarta cuerda. Y seguimos haciendo lo mismo, ¿vale? Con la mano derecha siempre es lo mismo. Entonces empiezo. Y otra vez el de antes. El segundo que hacíamos. Y empezamos de nuevo. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es esperarnos. Y como no esperamos con la mano derecha, lo que vamos haciendo es el arpegio doble, mira. ¿Vale? O sea, después de la segunda, la tercera y la cuarta. Y otra vez, segunda, tercera y cuarta. Sería. Ahora vamos a la segunda parte de la estrofa, que sería un 3 en la quinta cuerda, con el dedo 1. Un 5 en la cuarta y en la segunda cuerda, ¿vale? Con el dedo 2 y con el dedo 3. Y un 7 en la tercera cuerda, con el dedo 4. Y vamos haciendo con la mano derecha un poco lo mismo. Quinta, cuarta y las 3 primeras, ¿vale? Sería. Ahora los vamos. En el traste 8, en la cuarta cuerda. En el traste 10, tercera y segunda cuerda. Y en el traste 12, en la primera. Y hacemos cuarta, tercera y las 2 primeras, ¿vale? Sería aquí y ahora los vamos un traste menos, el dedo 1 al traste 7 y hacemos un 8 en la segunda cuerda, un 8 en la primera cuerda y en la tercera cuerda con el dedo 4 en el traste 9. ¿Vale? Y lo mismo, vamos haciendo siempre la misma temática. Y ahora estos dos dedos los subimos una cuerda. Y el dedo 1 lo ponemos en el traste 6 y en el traste 10 en la primera cuerda. ¿Vale? Pero tened de referencia esos dos dedos de antes. Subimos esos dos dedos y ahora ya aquí abrimos. Y ahora otra vez el dedo 1 lo bajamos un traste. Y ponemos con los mismos dedos igual que antes, que sería en el traste 5 la cejilla y en el traste 6 la segunda es la primera cuerda y en el traste 7 la tercera. Y seguimos con la misma temática. Entonces sería y ahora ponemos un do 9 que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta, un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos esto. O sea, lo que vamos es todo a la vez. La quinta hasta la segunda. Con el pulgar, con el índice, el medio y el anular. Y para que suene todo en uno. Ahora, el dedo 3 y el dedo 4, el de la tercera y el de la segunda cuerda, lo dejo donde está. Y ahora, el dedo 1 va a la sexta cuerda en el traste 2 y el dedo 2 a donde estaba el dedo 1. En la cuarta cuerda en el traste 2. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Sería. Lo único que cambio es el pulgar, que ahora sería la sexta, ¿vale? Y ahora ponemos este, ¿vale? Que es un 1 en la sexta y aquí es como si pusiéramos un la menor, pero con los dedos, para dejar el dedo 1, ¿vale? Un la menor con bajo aquí en el fa, que sería un 2 en la cuarta, un 2 en la tercera, un 1 en la segunda y ponemos el dedo 1 en la sexta cuerda. Sería, esos son como 3 golpes. Pam, pam, pam. ¿Vale? Sería. Ahora los vamos a este acorde que es un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta, otro 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y hacemos. ¿Vale? Quinta, cuarta, tercera y segunda. Y ahora sí vienen los 3 golpes, que sería solo este dedo 1 lo ponemos en el traste 1. La quinta cuerda y hacemos, o sea, desde la quinta hasta la segunda, igual que antes. Ahora la menor séptima, que es un 2 en la cuarta, un 1 en la segunda, lo mismo desde la quinta y al sol. ¿Vale? Pues le pone este dedo, pero realmente no suena, o sea, suena la sexta, cuarta, tercera y segunda. Y ya lo que hacemos es rematar, que los vamos como si fuera un la frigio, pero aquí con la cejilla al 5
al 7 en la quinta cuerda, al 7 en la tercera cuerda y un 8 en la cuarta cuerda. Y hacemos, ¿vale? Sería para abajo, para arriba, 2 veces, para abajo y para arriba, ¿vale? Hay varios cortes. Uno así facilito sería ese. Otro podríamos hacer este. Golpe pulgar, para arriba también, golpe pulgar y rajeado. ¿Vale? Sería. ¿Vale? Rajeado tendría que ser anular, medio, índice hacia arriba y hacia abajo. ¿Vale? Podríamos hacer, con esos dos cortes, pues lo vamos intercambiando, como queráis. O también podemos hacer este. ¿Vale? Que ese sería golpe pulgar hacia abajo, hacia arriba, y ahora para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Sería. ¿Vale? Golpe pulgar para abajo, para arriba, y después sería 5 veces. Cuando le doy para abajo, le estoy dando con anular y medio. ¿Vale? Entonces sería golpe pulgar para abajo, para arriba, y ahora para abajo con anular y medio, pulgar hacia arriba, otra vez hacia abajo, otra vez hacia arriba y otra vez hacia abajo. En total son 5. Y con eso tenemos 3 cortes y muy apañados. Ahora llegamos ya lo que es al estribillo. El estribillo lo podemos hacer porque hay un acorde ahí que es bastante jodido, que es el do este. Os lo voy a enseñar de dos formas, como lo hago en el vídeo, pero también lo voy a enseñar algo más fácil. Entonces, primero lo que hago es el primer acorde que hicimos. Después lo que hago es este, ¿vale? Que es el do, este novena. Este acorde sería en el traste 8, en el traste 8, en la sexta cuerda y en la cuarta, después en el traste 7 en la tercera y en el traste 5 en la segunda cuerda, ¿vale? Y tiene que tocar la sexta, cuarta, tercera y segunda. Y el tercer acorde sería un la menor séptima, que para no venirnos aquí, pues lo ponemos aquí con la cejilla al 5 y un 7 en la quinta cuerda. Entonces, con la mano derecha lo que voy haciendo es esto. Sexta, ¿vale? Con el pulgar. Y después lo que voy haciendo es cuarta, tercera, segunda. Y ahora tapo con la palma de la mano. Sería. Y ahora, cuando tapo las cuerdas, si lo veis bien, tengo que tener ya otra vez la cuarta, tercera, segunda, los dedos metidos para sacarlo. Sería. Y después lo sacamos otra vez. Lo voy a hacer despacito. Claro, en este caso siempre es la sexta. Este es la sexta y este es la sexta también. Que aquí realmente, como no tocamos la quinta, podríamos quitar el dedo. Lo que pasa es que yo lo dejo puesto. Pero podríamos perfectamente quitar el dedo 3. Después, si este acorde es un poco molesto, podemos hacerlo aquí, ¿vale? O sea, este acorde sería este, ¿vale? De la quinta y las 3 primeras. Después, este acorde que es un do, podríamos hacer este. Y después este acorde que es la menor séptima, podríamos hacer, pues, aquí en la quinta, ¿vale? En la menor séptima. Entonces sería esto. ¿Vale? Y aquí ya el pulgar desde la quinta. Así que a ver si os curráis el ritmo y me etiquetáis, porque hay ya un montón de gente etiquetando por ahí en Instagram, me etiqueta de las cosas que van aprendiendo. Y eso me hace mucha ilusión. Una vez que hemos hecho ya el estribillo, en la tercera parte, ¿vale? Se hace 2 veces esto, entero. Esa es una, ahora otra vez lo mismo. Esta es la segunda. Y ahora en la tercera, de aquí pasamos al sol menor, el de antes. Y lo que vamos haciendo ahora es un acorde de paso, que sería este. ¿Vale? Lo que yo hago con la mano derecha, fíjate, hace. ¿Vale? Ahí lo que voy haciendo es
la sexta, la cuarta, tercera y segunda, después pulgar hacia arriba y ahora ya otra vez. Acordarse que cada vez que meto ahí la mano es para que después, por si tengo que tirar, tengo que dejarlo preparado. ¿Vale? Entonces, este acorde, lo que hacemos es añadir estas dos notas. Un 4 en la sexta cuerda y un 5 en la tercera cuerda. Entonces, y ya los vamos ardeantes. Y hacemos cualquier remate de lo que ya hemos visto. Entonces ya ahí hemos terminado el estribillo. ¿Qué pasa? En la segunda parte se repite, ¿vale? Igual que la estrofa, pero hay una parte que es la primera estrofa, que esa es diferente. Sería un re menor, ¿vale? Que lo vamos a hacer desde la quinta, porque después va bajando el bajo, entonces sería cejilla en el 5, un 7 en la cuarta, otro 7 en la tercera cuerda, y hacemos quinta y otra vez arpegio, tercera, segunda y primera. Ahora, este mismo acorde lo llevamos a uno menos. Y ahora, estas notas las bajamos toda una cuerda. Y hacemos, ¿vale? De aquí a aquí. Y ahora, este mismo acorde lo bajamos otro traste menos. Y ahora subimos otra vez como antes. La segunda, la tercera y la cuarta cuerda. Y hacemos lo mismo. Quinta, tercera, segunda, primera. Aquí. Y de aquí pasamos al si bemol mayor. ¿Vale? Que es un 1 en la quinta y 3 en la cuarta, en la tercera y en la segunda cuerda. Seguimos con la mano derecha haciendo lo mismo. Ahora, un re menor, que ahora en vez de venir aquí, pues como estamos ya aquí, nos venimos aquí. Ahora viene este acorde, ¿vale? Que es cejilla en el traste 4 y ahora en el traste 6 en la cuarta y en la segunda cuerda y en el traste 7 en la tercera cuerda. Y hacemos sexta y ahora cuarta, tercera y segunda. Y ya de ahí pasamos al sol menor. ¿Vale? Sería... ¿Vale? Ahí lo que voy a hacer es como descansando. Como es un compás entero, hacemos... ¿Vale? Sexta, la cuarta, tercera y segunda. Después con el pulgar 2 veces. Otra vez lo pongo. ¿Vale? Ya vendría la segunda estrofa, que era esto, el 2. Aquí. Aquí. ¿Vale? Ya todo es lo mismo. Después viene el estribillo y ya hasta el final. Bueno, espero que os haya gustado esta canción. La verdad es que es una obra de arte. Acordarse de suscribirse, de dar like, de comentarme los vídeos, que a mí me ayudáis muchísimo. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!